Hay decisiones que no se toman en salones iluminados ni bajo banderas ondeando al viento. Hay decisiones que no esperan comités, ni firmas elegantes, ni discursos preparados. Se toman bajo cielo abierto, con la pólvora aún flotando en el aire y el miedo respirando en la nuca. Y algunas de esas decisiones, las más decisivas, jamás reciben medallas, jamás aparecen en informes, jamás son pronunciadas en ceremonias. Esta es una de ellas. Y si usted permanece conmigo hasta el final, comprenderá algo que pocos civiles llegan a entender, que a veces la historia es salvada no por órdenes oficiales, sino por un acto de desobediencia consciente en el momento exacto en que la obediencia habría significado la muerte. He vivido lo suficiente para saber que la guerra no perdona la vacilación, tampoco perdona la ceguera. En los mapas todo parece limpio, líneas rectas, flechas precisas, posiciones numeradas. Pero el campo es otra cosa. El campo respira, cambia, engaña, y solo quienes pisan ese suelo, quienes sienten la vibración lejana de la artillería en el pecho, comprenden que hay momentos en los que el reglamento se convierte en una jaula. Era una mañana gris, cargada de ese silencio denso que precede al desastre. Una unidad avanzaba siguiendo órdenes claras: asegurar una colina estratégica antes del anochecer, una posición aparentemente insignificante en el papel, pero crucial para el despliegue posterior. El mando superior insistía en la urgencia. La ventana de oportunidad era estrecha. Retrasarse significaba ceder terreno. Avanzar significaba cumplir con el plan. Sin embargo, el hombre al frente, un capitán joven, disciplinado, formado para obedecer, percibió algo que no figuraba en ningún informe. No era un movimiento visible, no era un disparo aislado. Era el tipo de sensación que solo adquiere quien ha sobrevivido lo suficiente para reconocer patrones invisibles. El aire estaba demasiado quieto. Las aves no se movían. El terreno parecía preparado. Muchos comandantes habrían seguido adelante. Después de todo, la misión estaba clara, y la claridad en tiempos de guerra es una tentación peligrosa. Pero este hombre hizo algo extraordinario. Dudó, no por miedo, no por debilidad. Dudó porque comprendió que la valentía no consiste en avanzar ciegamente, sino en evaluar cuando todo grita que avance. Ordenó detener el avance. Imagínelo por un instante. Hombres exhaustos, esperando la señal para moverse. El reloj presionando. Las comunicaciones insistiendo. Y él, consciente de que cada segundo de retraso podría ser interpretado como incompetencia. Pidió reconocimiento adicional. La respuesta desde arriba fue fría. Proceda según lo ordenado. En la guerra esa frase pesa como una sentencia. Sin embargo, el capitán no avanzó. Redistribuyó discretamente a sus hombres. Modificó la formación. Envió una pequeña escuadra por un flanco que, según el plan original, no era prioritario. Una decisión mínima en apariencia. Un desvío casi imperceptible. Y entonces ocurrió. El flanco reveló lo que el mapa ocultaba. Posiciones enemigas camufladas, perfectamente alineadas para convertir el avance frontal en una masacre. Ametralladoras enterradas. Artillería lista. Un corredor de fuego diseñado con paciencia y crueldad estratégica. Si hubieran seguido el plan al pie de la letra, la unidad habría sido atrapada en campo abierto. No habría habido retirada. Solo nombres añadidos a una lista. El capitán reorganizó el ataque, neutralizó las posiciones ocultas, tomó la colina horas después de lo previsto, pero con la mayoría de sus hombres con vida. Esa noche no hubo celebración, no hubo discurso heroico, solo silencio y respiraciones aliviadas en tiendas improvisadas. La guerra continuaba. El parte oficial registró la colina asegurada. Nada más, nada sobre la duda. Nada sobre la decisión de frenar cuando todos exigían avanzar. Nada sobre los 37 hombres que regresaron a casa años después, porque alguien, en el momento crítico, se negó a obedecer sin pensar. He visto demasiadas veces cómo la historia simplifica lo que en realidad fue complejo. Se habla de ofensivas exitosas, de posiciones conquistadas, pero rara vez se honra el instante exacto
en que un hombre se atreve a cargar con la responsabilidad total de contrariar una orden implícita, porque esa es la carga real del liderazgo, no el aplauso, no la gloria, la carga. El capitán fue citado meses después, no para ser condecorado, sino para explicar el retraso. Se le recordó la importancia de la disciplina, se le habló de precedentes peligrosos. Él escuchó en silencio. No defendió su intuición como hazaña, no buscó reconocimiento. Solo dijo una frase que aún resuena en mi memoria. Preferí enfrentar un informe incómodo que escribir cartas a 37 familias. Hay momentos en los que el carácter de una nación descansa sobre decisiones que nadie verá. Y es allí donde se revela la verdadera fibra de quienes la sirven. Si alguna vez ha estado en una posición donde debía elegir entre cumplir expectativas o proteger vidas, sabrá de lo que hablo. Y si no lo ha estado, permítame invitarlo a reflexionar sobre ello ahora mismo. Pregúntese, con honestidad brutal, ¿qué haría usted cuando obedecer signifique perderlo todo? La guerra me enseñó que el enemigo más peligroso no siempre está frente a usted. A veces es la presión de la jerarquía, a veces es el temor al juicio, a veces es el deseo de demostrar valentía, donde lo que se requiere es prudencia. Ese día, en esa colina sin nombre, se salvó más que una posición estratégica. Se salvó la dignidad del mando responsable. Se demostró que la obediencia absoluta no es virtud cuando carece de conciencia. Muchos años después, ese capitán abandonó el servicio activo. Su nombre no aparece en monumentos, no figura en discursos oficiales, pero camina por el mundo, sabiendo que en el momento decisivo, eligió la vida por encima de la apariencia. Y yo le diré algo que aprendí comandando en tiempos donde el mundo parecía derrumbarse. Las decisiones verdaderamente heroicas rara vez son reconocidas en su momento. Son silenciosas, incómodas y profundamente solitarias. Si esta historia ha despertado algo en usted, una inquietud, una admiración, una pregunta, no la ignore. Las grandes tragedias comienzan cuando los hombres dejan de escuchar esa voz interna que advierte antes del desastre. Permanezca atento, porque aún no hemos llegado al punto más delicado de esta historia. Lo que ocurrió después puso a prueba no solo la intuición de un hombre, sino la estructura misma de confianza dentro del mando. Y en la guerra, cuando la confianza se resquebraja, todo puede venirse abajo. Lo que siguió no fue una felicitación discreta, ni una conversación privada entre hombres que comprenden el peso del campo. Fue algo más frío, más peligroso. Fue la sospecha. Cuando una decisión salva vidas pero contradice el plan original, no solo se desafía al enemigo, se desafía al sistema. El mando superior comenzó a hacer preguntas que no figuraban en ningún parte oficial. ¿Por qué se alteró la formación? ¿Por qué se retrasó el avance? ¿En qué momento exacto se decidió ignorar la instrucción explícita? No eran preguntas tácticas, eran preguntas políticas. Y la política, incluso en guerra, es un campo minado. He visto esto antes. Cuando el resultado es exitoso, todos desean apropiarse de él. Pero cuando el éxito nace de una desviación, surge una incomodidad silenciosa, porque aceptar públicamente esa decisión implicaría admitir que el plan inicial era imperfecto, y ningún alto mando disfruta de esa admisión. El capitán fue convocado nuevamente. Esta vez, el tono no fue pedagógico, fue inquisitivo. Se insinuó que su instinto podía sentar un precedente peligroso, que otros oficiales podrían empezar a interpretar órdenes a su conveniencia, que la disciplina podría erosionarse bajo la excusa de la intuición. Aquí radica una verdad brutal. En la guerra, la disciplina mantiene unida a una fuerza, pero la rigidez excesiva puede destruirla. El joven oficial escuchó cada argumento sin interrumpir. Sabía que estaba caminando sobre una línea extremadamente fina. No podía presentarse como héroe. Tampoco podía retractarse. Eligió algo más difícil. Asumió toda la responsabilidad. No cuestioné la orden, dijo con serenidad. Evalué el terreno. Esa distinción, aparentemente sutil, fue decisiva, porque evaluar el terreno no es rebeldía,
es competencia. Sin embargo, el ambiente no se suavizó. Se le recordó que la confianza en el mando es absoluta, que la coordinación depende de la previsibilidad, que los retrasos pueden desestabilizar operaciones más amplias. Todo cierto, y aún así, insuficiente. Permítame detenerme aquí un instante y decirle algo con la franqueza que siempre he preferido. Si usted alguna vez ha liderado personas en momentos críticos, sabrá que la teoría y la realidad rara vez coinciden. Puede leer todos los manuales, asistir a todos los entrenamientos, memorizar cada protocolo, pero en el campo, en el segundo exacto, donde todo puede desmoronarse, está solo. Solo con su criterio, solo con su conciencia. Y ese capitán comprendía que el precio de su decisión podía no ser una medalla, sino el estancamiento de su carrera. En la estructura militar, la reputación es un activo delicado. Una sombra de imprevisibilidad puede cerrar puertas que nunca volverán a abrirse. Aún así, no pidió reconocimiento. Eso es lo que distingue el carácter auténtico del oportunismo. Mientras tanto, los hombres bajo su mando comenzaron a entender lo que había ocurrido realmente, no por rumores exagerados, sino por la simple matemática del sobreviviente. Sabían que habían estado a minutos de avanzar hacia una emboscada perfecta. Sabían que la orden original los habría expuesto, y sabían quién había detenido ese avance. La lealtad que nació allí no fue teatral, fue silenciosa, más fuerte que cualquier insignia. Cuando un soldado percibe que su comandante prioriza su vida sobre su prestigio, se produce algo extraordinario. La confianza deja de ser obligación y se convierte en convicción. Esa convicción no puede imponerse desde arriba, se gana. Sin embargo, la historia no termina con la salvación de una colina ni con una reunión incómoda en una oficina. Lo verdaderamente delicado vino después, cuando nuevas operaciones comenzaron a depender de decisiones similares, porque ahora existía un antecedente. En mis años de liderazgo, aprendí que cada acto de coraje redefine el estándar, y eso incomoda a quienes prefieren la uniformidad absoluta. Se planificó una ofensiva posterior en un sector contiguo. El mismo mando que había cuestionado al capitán insistió en un enfoque más rígido, casi como reafirmación de autoridad. No se permitirían modificaciones no autorizadas. No habría espacio para interpretaciones. El mensaje era claro. El capitán lo comprendió. Y entonces llegó el momento decisivo. El nuevo terreno presentaba irregularidades similares al anterior, señales mínimas, ausencia de movimiento natural, una tensión difícil de explicar en términos técnicos. No había pruebas concretas, solo esa percepción cultivada por la experiencia. Esta vez, sin embargo, la presión era mayor. Una segunda desviación podría consolidar la etiqueta de indisciplina, podría confirmar los temores del alto mando, podría costarle el uniforme. Imagine ese instante, no el sonido de los disparos, no la carrera bajo fuego, sino el segundo previo a decidir. Obedecer estrictamente asegurando su posición dentro del sistema o ajustar nuevamente, arriesgando todo para evitar un posible desastre. Es fácil hablar de valentía cuando el riesgo es físico, más difícil es cuando el riesgo es reputacional, profesional, estructural. Eligió nuevamente evaluar, pero esta vez fue más estratégico. No detuvo el avance de manera evidente, modificó microposiciones, cambió ángulos de cobertura, alteró el ritmo de progresión con pretextos técnicos perfectamente justificables. No desafió la orden frontalmente, la ejecutó con inteligencia. Y otra vez, el terreno reveló trampas ocultas, no tan elaboradas como las anteriores, pero suficientes para infligir bajas considerables si el movimiento hubiera sido lineal y predecible. La unidad avanzó con pérdidas mínimas. El parte oficial habló de resistencia esperada neutralizada con eficacia. Nada más. Pero dentro de esa eficacia, había una mente que se negó a convertirse en engranaje ciego. Permítame decirle algo que no aparece en discursos públicos. Las organizaciones, ya sean militares, políticas o empresariales, suelen premiar la obediencia visible más que la prudencia silenciosa.
y sin embargo son los prudentes quienes sostienen la estructura cuando la tormenta golpea. Si usted está escuchando esto y ocupa alguna posición de responsabilidad, pregúntese ahora mismo, ¿está rodeado de personas que solo ejecutan órdenes o de personas capaces de pensar bajo presión? Porque la diferencia puede determinar si su equipo regresa completo o reducido a estadísticas. Con el tiempo, la tensión en torno al capitán se disipó. Los resultados hablaban. Las unidades bajo su mando mostraban cohesión y efectividad. El alto mando, pragmático como suele ser en guerra, empezó a valorar los hechos más que la incomodidad inicial. Nunca hubo una ceremonia especial. Nunca hubo un reconocimiento público. Pero hubo algo más poderoso: continuidad. Se le asignaron responsabilidades mayores. Se le confió más terreno, más hombres, más decisiones. Eso, en mi experiencia, es la forma más sincera de reconocimiento dentro de estructuras rígidas. Confianza operativa. Y sin embargo, el episodio inicial jamás fue mencionado oficialmente como acto salvador. Quedó en la memoria de quienes estuvieron allí, y eso, créame, es suficiente. Pero aún queda un elemento que debemos examinar, porque salvar vidas en el campo no es solo cuestión de intuición, es también cuestión de asumir el peso posterior, el peso de saber que, si se hubiera equivocado, la historia lo habría juzgado con dureza. Y esa conciencia es la que separa al temerario del líder. Lo que ocurrió años después, cuando aquel oficial ya no vestía uniforme, reveló la dimensión más profunda de aquella decisión. Y es ahí donde esta historia deja de ser militar y se convierte en humana. Años después, cuando el uniforme quedó colgado en un armario y las insignias dejaron de pesar sobre los hombros, el hombre siguió cargando algo mucho más invisible, la memoria exacta de aquel instante en el que decidió frenar. La guerra termina en los calendarios. No siempre termina en la mente. Se retiró sin ceremonia especial, sin discursos que evocaran aquella colina, sin menciones a decisiones tácticas brillantes. Fue uno más entre muchos oficiales que cumplieron su servicio y regresaron a la vida civil con un apretón de manos firme y una despedida correcta. Pero en ciertos aniversarios, cuando el cielo adquiría ese mismo tono gris previo al combate, la escena regresaba con nitidez quirúrgica. La colina, el silencio anómalo, la orden transmitida con frialdad desde la distancia, y su propia voz diciendo «alto». No se preguntaba qué habría pasado si hubiese obedecido. Lo sabía. Había visto suficientes emboscadas exitosas en su vida como para no necesitar imaginación. 37 cartas, 37 hogares alterados para siempre, 37 silencios en mesas familiares. Esa certeza no lo llenaba de orgullo, lo llenaba de gravedad, porque la verdad que rara vez se discute es esta. Incluso cuando una decisión salva vidas, el que la toma no sale intacto. El peso de haber estado tan cerca del desastre no desaparece. Se transforma en una vigilancia constante, en una sensibilidad casi incómoda frente a cualquier estructura rígida que premie la ejecución automática sobre el juicio consciente. Con el tiempo, comenzó a trabajar en formación de liderazgo. No como héroe de guerra, sino como instructor sobrio. Enseñaba estrategia, coordinación, lectura de terreno, pero siempre llegaba a un punto en el que cerraba los manuales y hacía una pregunta simple. ¿Qué harían si el plan estuviera equivocado? No ofrecía respuestas fáciles. Observaba el silencio, porque ese silencio es revelador. En él se mezclan el miedo a desafiar la autoridad, el deseo de cumplir expectativas y la incertidumbre sobre las consecuencias. Un día, uno de sus alumnos, joven, brillante, ambicioso, respondió con seguridad: «El plan no puede estar equivocado si ha sido aprobado por el mando». El antiguo capitán lo miró largo tiempo. Esa frase, aparentemente lógica, encierra el germen de innumerables tragedias. No respondió de inmediato. Caminó hacia una ventana, miró el horizonte y entonces dijo algo que no figuraba en ningún libro de doctrina. Los planes son diseñados por seres humanos, y los seres humanos se equivocan. La diferencia entre el desastre y la supervivencia
es quien detecta el error primero. Esa no es una lección cómoda, porque implica responsabilidad individual. Implica que no podemos refugiarnos eternamente en la cadena de mando como escudo moral. Implica que, en última instancia, la conciencia no puede ser delegada. He visto imperios caer por obediencia excesiva. He visto ofensivas fracasar no por falta de valentía, sino por ausencia de cuestionamiento oportuno. La decisión tomada en aquel campo no salvó solo a 37 hombres. Demostró que el liderazgo auténtico exige algo más que cumplimiento, exige discernimiento bajo presión. Y aquí es donde esta historia adquiere una dimensión que trasciende lo militar. Porque usted, aunque jamás haya pisado un campo de batalla, enfrenta decisiones similares en otros escenarios, en empresas, en instituciones, en familias. Momentos donde el procedimiento dicta una cosa, pero la realidad exige otra. Momentos donde avanzar según lo previsto puede parecer correcto, y sin embargo algo dentro de usted advierte peligro. ¿Qué hace entonces? ¿Se ampara en la estructura o asume el riesgo de ajustar? No subestime el poder de esos instantes. Las mayores catástrofes no comienzan con explosiones, comienzan con pequeñas renuncias al juicio personal. El antiguo capitán comprendió con los años que su acto más valiente no fue frenar el avance. Fue aceptar desde el primer segundo que si se equivocaba la culpa sería exclusivamente suya. Eso es liderazgo, no la transferencia de responsabilidad, no la excusa posterior, la asunción plena. Hubo un encuentro, años más tarde, con uno de los soldados de aquella unidad. Un hombre ya maduro, con hijos. Se acercó en un evento informal y sin formalidades militares, dijo algo que sintetiza toda esta historia. Gracias por no apurarnos ese día. Nada más. No mencionó estrategia, no habló de heroísmo, habló de tiempo. Porque a veces salvar vidas consiste simplemente en ganar unos minutos para pensar. Esa es una lección que el mundo moderno parece haber olvidado. Vivimos presionados por velocidad, por resultados inmediatos, por la ilusión de que decidir rápido siempre es decidir mejor. No lo es. En el campo, la velocidad sin lectura es suicidio. En la vida, también. La decisión que nunca fue reconocida oficialmente produjo algo más duradero que una medalla. Produjo generaciones que existieron gracias a ella. Hijos, nietos, historias que jamás sabrán cuán cerca estuvieron de no comenzar. Y ese es el tipo de impacto que rara vez aparece en registros formales. Si esta historia le ha llevado a reconsiderar alguna decisión pendiente en su propia vida, no la ignore. Detenerse no siempre es retroceder. A veces es la única forma de avanzar con integridad. Permanezca con esta reflexión un momento más. Pregúntese en silencio dónde, en su entorno, la obediencia automática podría estar reemplazando al juicio consciente. Y tenga el coraje, cuando llegue su colina particular, de evaluar antes de ejecutar. Porque cuando todo termine, no será el reconocimiento externo lo que defina su carácter. Será saber que, cuando el mundo exigía prisa, usted eligió responsabilidad. Y créame, esa elección, aunque nadie la aplauda, puede salvar más vidas de las que jamás imaginará. Con el paso de los años, comprendí algo que rara vez se confiesa en voz alta. Las decisiones que realmente cambian el curso de los acontecimientos casi nunca son celebradas, porque su éxito consiste precisamente en evitar una tragedia que jamás llega a ocurrir. Y lo que no ocurre no genera titulares. No hay monumentos para la emboscada que no se ejecutó. No hay ceremonias para el avance que fue detenido a tiempo. No hay discursos para los hombres que regresaron sin saber cuán cerca estuvieron de convertirse en nombres grabados en piedra. Pero la ausencia de reconocimiento no disminuye la magnitud del acto. Al contrario, lo purifica. Porque cuando un hombre actúa sin expectativa de gloria, cuando decide bajo presión sin calcular beneficios personales, cuando asume la soledad del mando sin testigos que aplaudan, entonces estamos ante la forma más elevada de liderazgo. Aquel capitán nunca buscó que su historia fuera contada, no corrigió informes, no pidió revisiones históricas.
Entendía que el sistema al que sirvió necesitaba estabilidad más que reivindicaciones personales. Sin embargo, cada vez que entrenaba a nuevos oficiales, insistía en una advertencia que incomodaba a más de uno. La disciplina sin criterio es tan peligrosa como la valentía sin prudencia. Esa frase no era un desafío a la jerarquía, era una defensa de la vida, porque la guerra, y permítame ser brutalmente claro, no mata solo por balas, mata por automatismo, mata por inercia, mata cuando nadie se atreve a levantar la mano y decir, algo no encaja. He visto hombres extraordinariamente valientes avanzar hacia la destrucción simplemente porque nadie cuestionó el supuesto inicial. He visto estructuras enteras colapsar no por falta de recursos, sino por exceso de confianza en planes inmutables. Y aquí yace el punto más delicado de esta historia. La decisión que salvó vidas no fue un acto impulsivo, fue el resultado de experiencia acumulada, de observación atenta, de humildad suficiente para admitir que el mapa podía estar equivocado. La arrogancia habría dicho, el mando sabe más que yo. La cobardía habría dicho, no es mi responsabilidad. El liderazgo dijo, si estoy aquí es porque debo evaluar. Esa distinción puede parecer mínima, no lo es. Con el tiempo, algunos miembros del alto mando comenzaron a revisar informes anteriores y reconocieron en conversaciones privadas que la intuición del capitán había sido acertada. No hubo rectificación pública, no hubo disculpas formales, pero hubo un cambio sutil en la cultura operativa. Se permitió mayor margen de evaluación en campo. Se fomentó el reconocimiento temprano de anomalías. Se incorporaron protocolos de verificación antes de avances críticos. Nada de eso llevó su nombre, pero llevaba su huella. Así funcionan las transformaciones reales, no siempre a través del aplauso, sino mediante la evolución silenciosa del sistema. Y si usted cree que esto pertenece exclusivamente al ámbito militar, se equivoca. En cualquier estructura, corporativa, institucional, familiar, existen colinas que parecen insignificantes en el papel y determinantes en la realidad. Existen órdenes que, aunque legítimas, requieren interpretación inteligente. Existen momentos donde la velocidad es celebrada y la reflexión malinterpretada. Si usted ocupa un puesto donde otros dependen de su criterio, no subestime el poder de una pausa estratégica. No subestime el valor de decir, reevaluemos. Porque la historia rara vez concede segundas oportunidades cuando se ignora la primera advertencia. El capitán jamás escribió un libro sobre aquel día. Nunca convirtió su experiencia en discurso heroico. Pero cada hombre que sirvió bajo su mando aprendió una lección que ninguna academia puede enseñar por completo. El verdadero coraje no siempre consiste en avanzar. A veces consiste en frenar cuando todos esperan movimiento. Y esa lección se transmitió, de oficial a oficial, de generación en generación, sin monumentos, sin titulares, solo a través de la memoria compartida de quienes estuvieron allí. Permítame dejarle con una reflexión final. El mundo admira las grandes ofensivas, las victorias resonantes, los gestos espectaculares. Pero la estabilidad de una nación y de cualquier organización depende más de decisiones discretas que de gestas visibles. Depende de hombres y mujeres que en el instante crítico eligen responsabilidad por encima de orgullo. Depende de líderes que aceptan el aislamiento momentáneo de una decisión impopular para evitar un desastre irreversible. Y depende, sobre todo, de la disposición a cargar con consecuencias sin esperar reconocimiento. Si esta historia ha encendido en usted una conciencia más aguda sobre sus propias decisiones, no la apague con comodidad. Reflexione. Observe su entorno. Pregúntese dónde el impulso colectivo podría estar ocultando un riesgo evidente. Y cuando llegue su momento, porque siempre llega, recuerde que la verdadera medida de su carácter no será el aplauso posterior, sino la claridad con la que actuó bajo presión. La decisión tomada en campo que salvó vidas jamás fue reconocida oficialmente, pero cambió destinos. Y eso, en cualquier época, en cualquier conflicto, en cualquier estructura humana, es suficiente.